Mi nombre es Luisana Gutiérrez y voy a hablar sobre las razones o indicadores financieros. Son el producto de establecer comparaciones numéricas de los resultados de dos cuentas o cifras que pueden ser del balance general o del estado de ganancias y pérdidas. Estos indicadores pueden estar señalando alguna desviación para tomar acciones preventivas o correctivas según sea el caso. Los indicadores financieros se dividen en cuatro grandes grupos, que son de liquidez, de rotación o de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Los indicadores de liquidez son los que nos van a indicar si una empresa está solvente y puede generar el dinero, el efectivo necesario para cubrir el pago de sus obligaciones contraídas. Entre los indicadores de liquidez se analizarían 4 puntos, que son el capital de trabajo, el índice de solvencia, el índice de liquidez y el índice de liquidez inmediata, que se hace con una prueba de ácido. Para calcular todos estos indicadores se establecen fórmulas. Para el capital de trabajo se utiliza la fórmula que divide el activo corriente menos el pasivo corriente. El resultado se expresa en bolívares y la cantidad nos indica los recursos propios con los que cuenta la empresa para cubrir sus operaciones diarias. El índice de solvencia resulta de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, y esto nos resulta el número de veces que la empresa puede cubrir su pasivo corriente con su activo corriente. El índice de liquidez lo podemos medir restando el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente, y el resultado nos va a dar el número de veces que la empresa puede cubrir su pasivo corriente con su activo corriente sin necesidad de vender el inventario. El índice de liquidez inmediata o prueba ácida se realiza dividiendo el activo corriente disponible sobre el pasivo corriente, y esto nos va a resultar el número de veces que indica que puede cubrir la empresa su activo disponible en base al efectivo en caja, a el banco o la caja chica de manera inmediata y sin necesidad de recurrir a las cuentas por cobrar ni al inventario. Luego tenemos los indicadores de actividad. Son importantes porque miden el grado de eficiencia con que está siendo manejados los recursos de la empresa, y también la eficiencia o la eficacia con que el administrador está haciendo uso de ellos. También se le conoce como indicadores de rotación porque se refiere a las cuentas dinámicas, que son los activos corrientes, y las estáticas, que son los activos fijos. Entre ellas tenemos los de rotación de inventario, rotación de activos fijos, rotación de activos totales, rotación de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Estas también tienen sus fórmulas, y por ejemplo la de rotación de inventario se divide el costo de la venta entre el inventario, y esto nos va a dar el número de veces que la empresa rota el inventario durante un año. Luego tenemos el de rotación de activos fijos, que resulta de dividir la venta entre los activos fijos netos. Igualmente nos va a dar el número de veces que pudieran rotar los activos durante un año. Y el de rotación de activos totales se aplica dividiendo las ventas entre el total de activos, y el resultado nos va a dar el número de veces que pudieran rotar el total de los activos durante un año en esa empresa. También tenemos el de rotación de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, que en los dos casos se divide la cuenta sobre las ventas a crédito o sobre las compras a crédito, según sea el caso. Luego tenemos los índices de endeudamiento. Son importantes porque nos permiten medir el nivel de endeudamiento de una empresa y también establecer la participación de los acreedores sobre los activos de esa empresa. Es muy importante a la hora de medir la capacidad de pago por endeudamiento de un financiamiento comercial o con banco, ya que nos muestra el nivel y la capacidad de endeudamiento que puede tener esa empresa. Estos índices son de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo. Se miden por sus fórmulas, y el índice de endeudamiento da el total pasivo entre el activo multiplicado por 100, y esto nos va a dar un resultado en porcentajes, y este porcentaje nos indica la porción que representa el pasivo dentro del activo que posee la empresa. Igualmente
endeudamiento a corto plazo, pero se hace con el pasivo circulante entre el total del pasivo y multiplicado por 100. En el caso a largo plazo se hace el pasivo a largo plazo entre el total del pasivo y se multiplica por 100. Todo esto nos va a dar el porcentaje de endeudamiento a largo plazo y a corto plazo. Luego tenemos los indicadores de rentabilidad que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para los accionistas, donde se ve el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. Y estas utilidades se pueden medir sobre las ventas, sobre los activos y sobre el capital. Y también tienen sus fórmulas. Por ejemplo, la utilidad sobre ventas sería la utilidad neta entre las ventas multiplicada por 100 y también nos indica un porcentaje que representa la utilidad dentro del total de las ventas realizadas durante el año. Y la utilidad sobre activos es la utilidad neta entre el total de activos multiplicado por 100 y esto nos representa un porcentaje que indica el margen de ganancia que se obtiene al poner a producir una cantidad determinada de activos. Y por último, la utilidad sobre el capital, que resulta de la utilidad neta entre el capital social multiplicado por 100 y esto nos da un porcentaje que indica el margen de ganancia que se obtiene al invertir una cantidad determinada de patrimonio en esa empresa. Por último vamos a hablar del capital de trabajo, que también es llamado capital operativo y es la medida de la capacidad que tiene la empresa para continuar con el desarrollo normal de sus actividades a corto plazo. Se calcula el excedente de activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo. Sus usos y aplicaciones se basan en la declaración de dividendos en efectivo, en la reducción de deuda a largo plazo, en créditos comerciales y otras cuentas por pagar y en el enfoque de protección que se tiene sobre la empresa. También podemos hablar del capital de trabajo neto, que es el que representa la parte del activo circulante que quedaría si se cancelan todos los compromisos que representa el pasivo circulante. Y la finalidad de este capital de trabajo neto es conocer la capacidad crediticia o estado de solvencia de la empresa para emitir un juicio sobre la gestión administrativa que está teniendo. Gracias.